Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal. Tenga mucho cuidado, ¿vale? Ningún tipo de dato personal por los comentarios de YouTube. Hay personas que se están haciendo pasar por mí. Muy bien, Escorpio. No sé por qué siento un Leo. Muy fuerte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Mi querido Escorpio, te veo como que estás pensando, reflexionando por algo que tú has visto o has escuchado, Escorpio. Y está relacionado con una celebración o posiblemente la persona que te interesa o una persona muy especial para ti en estos momentos es como que está celebrando algo muy especial lo que es en su vida. Y tú te preguntas si este hombre o esta mujer, no todo tiene que ser amor de pareja, en algún momento se acuerda de ustedes. O de repente me dices, Richard, mientras que yo estoy pasando lo que es un momento muy difícil, ellos simplemente viven, como se dice, parece que se va a acabar el mundo. Tú solamente ve tomando lo que es el mensaje que es tuyo. Pero por otra parte, Scorpio, es como que te duele que una persona esté empezando otra vez su historia, su vida. Como que te ha afectado, Scorpio. A lo mejor puede ser que no esperabas esto de ellos, al menos por ahora, ¿no? No esperabas. Voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, Scorpio, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Algo has visto, algo te has enterado, Scorpio. Me sale Capricornio, me sale Cáncer, me sale Leo. Cierras con un Géminis. Muy bien, voy a darte lo que es iniciales. Vamos a ver, mi querido Escorpio, que Dios y universo me ayude. Mi querido Escorpio. Iniciales. La letra E, la letra R, la letra W y M, corazón. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de copas. Es como que tú en estos momentos, Escorpio, o tú quieres reclamar a esta persona, lo que tú has visto, lo que tú has escuchado, la noticia que te ha llegado, o muchos de ustedes, Escorpio, necesitan más atención de ellos. Necesitas atención de una persona. Porque esta carta, si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, muy grande, está herido y representa lo que es a la carta del 9 de copas. Quiere decir que quizás tú tenías expectativas con una persona, pero esta persona, lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo, está celebrando algo o está empezando lo que es un compromiso. Y siento que tú quieres reclamar esto o tú quieres saber si aún siente algo por ti.
Si esto lo relacionamos de una forma general también lo que es con la relación, con las amistades, familia, quizás tú en estos momentos lo estás pasando mal y te gustaría que esta persona al menos te pregunte, hola, ¿cómo estás? ¿Todo marcha bien? Pero parece como que ellos viven su mundo, su historia, como que ellos simplemente cuando necesitan más de ustedes, ellos no están. Cuando necesitan más de ustedes, tú sí estás con ellos. Pero cuando tú necesitas de ellos, cariño, no, ¿vale? Como que se olvidan. Tiene la memoria muy frágil, mi querido Escorpio. Muy frágil. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio. Me sale la carta de la estrella. Estas personas eran muy importantes para ti, cariño. Muy importantes. Puede ser tu ex, puede ser tu pareja, puede ser familia, puede ser hijos. Porque sale la carta de la estrella, el hilo de la vida. El hilo de la vida, mi querido Escorpio. Tú con esta persona has tenido algún tipo de contacto, ya sea como pareja o como familia, pero una conexión muy especial. El hilo de la vida, la carta de la estrella, cariño. La carta del 9 de Pentáculos. En estos momentos ellos, sinceramente, lo están pasando bien, lo están pasando bomba. En estos momentos sienten que son felices, pero tiene la carta del 9 de Pentáculos, cariño. Todo puede pasar. Ellos, ¿sabes qué siento, Escorpio? Que están en su burbuja. Ellos están en su burbuja. Ellos piensan que no van a necesitar otra vez de ustedes. Que prácticamente ahora se sienten realizados, realizadas. Están en una burbuja. Tienen mucha seguridad. Pero tenemos la carta del 9 de Pentáculos. No es la carta del 10 de Pentáculos. Todo puede pasar aquí. La carta del Sol, corazón. Para muchos de ustedes, mi querido Escorpio, esto también ha sido provocado. ¿Cómo así, Richard? Posiblemente esta persona ha puesto una foto, un video, o de repente ha pedido a una persona que te comente cómo está yendo su vida, porque la carta del Sol te está mirando. Esta persona ha estado buscando cuál es tu reacción. Si tú lo reclamas, no lo reclamas, si estás triste, ha estado buscando esto, Escorpio. Y veo que lo ha conseguido para muchos de ustedes. Voy a sacar más cartas. La carta del 10 de copas. Y se da cuenta que tú aún lo sigues amando, que tú aún sigues sintiendo algo por esta persona. Esta persona, cariño, te ha puesto lo que es una trampa, Escorpio. Para que saque su conclusión si tú todavía estás enamorado o enamorada de él o de ella. Es esto, ha intentado buscar celos y lo ha conseguido, cariño. Porque tú en estos momentos te sientes mal. Tú en estos momentos te pones a pensar si esta persona te recuerda, no te recuerda, por qué lo ha hecho, por qué está con esa persona, por qué te ignora. Ha intentado llamar tu atención y lo ha logrado, Escorpio. Voy a sacar lo que nos dice en el tarot. El tarot, cariño, de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Tenemos la carta del 5 de agua. Quiero que te fijes bien en la figura. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está lamentándose, que está triste, está así. Está llorando, cariño. Detrás hay un ángel que lo quiere consolar. Veo prácticamente 3 copas que están en el suelo y 2 copas que están arriba. Entonces, muchos de ustedes piensan que esto es el fin. Piensan que es el fin, pero no es el fin. ¿Por qué? Porque no todas las copas están en el suelo. Hay 2 copas que están en la mesa y hay un cartón de leche, cariño. Porque aquí la imagen que representa es de una persona que está preparando lo que es el desayuno, pero sin embargo se le caen las copas. Pero aquí hay 2 copas doradas y hay un cartón de leche entero. Entonces me dice, no, aunque tú en estos momentos, quizás por el resentimiento, la ira, la tristeza de haber visto esto, tú crees que las cosas ya se terminaron entre vosotros. No, por eso que me salió la carta del 9 de Pentáculos. Y te había dicho, todo puede pasar aquí.
Todavía las cosas no se han concretado, no se ha cerrado el ciclo. Si tú de repente te has enterado que la persona de tu interés ya está empezando lo que es una relación, esto no es seguro al 100%. Esta relación se puede acabar porque no me sale la carta del 10 de pentáculos. Entonces, todo puede pasar. Otra cosa que tú me digas, Richard, yo no pienso darle lo que es una oportunidad porque para mí esto ha sido el peor engaño, la burla. Yo no quiero darle lo que es una oportunidad. Esa es otra cosa, Escorpio. Si tú ya lo tienes claro, que este personaje ha pasado el límite, sea hombre o sea mujer, entonces tú tienes que tomar lo que es una decisión. Pero a mí me dicen que ellos han hecho esto para causarte celos, para causarte ira, o han hecho un comentario para que vean cuál es tu reacción. No todo tiene que ser amor. A lo mejor es trabajo, proyecto, a lo mejor esta persona te ha enviado lo que es una indirecta. Está viendo cuál es tu reacción, Escorpio, y tú estás cayendo redondito y redondita a las intenciones de esta persona, cariño. Eso es lo que está pasando. Esta persona está logrando su propósito. Vamos a ver, voy a recoger las cartas pequeñas y voy a continuar con el tarot de los ángeles. Vamos a ver. Lo dejo la carta guía del tarot Z, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen. Reina de fuego, corazón. Inteligente, exuberante, determinado. Me dicen, ahora que Escorpio ya sabe la verdad, ahora que Escorpio ya sabe las intenciones de esta persona, yo te lo estoy diciendo con esta lectura, tú tienes que actuar de una forma inteligente, cariño. No te dejes provocar porque esta persona quiere que tú reacciones. Quiere de repente que tú armes un escándalo, cariño. No te dejes provocar, corazón. Tienes que actuar de una forma fría, inteligente, exuberante, determinado. Tienes que darle a entender a esta persona que no te afecta. Lo que quiere que tú prácticamente pierdas el control. Porque esta carta de cariño nos dicen la carta de la reina de fuego. Es una carta de fuerza, es una carta de pasión, es una carta de entrega, es una carta que nada lo afecta. Aunque te esté afectando, Escorpio, aunque te esté afectando, guárdatelo, cariño, guárdatelo. Sé que en estos momentos tú quieres ir detrás y decirle sus 4 verdades, pero es lo que quiere conseguir, Escorpio. Esta persona quiere conseguir esto. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del as de tierras y la carta del emperador. Muy bien. Abundancia, oportunidad, recursos. Mientras que esta persona prácticamente te hace que tú te hagas hígado, porque estás renegando, porque estás triste, porque no entiendes por qué se porta así contigo de esta manera, mi querido Escorpio, esta carta me dice que te viene algo nuevo. O tú de repente estás conociendo una persona nueva y esta persona, pues cariño, ha hecho todo esto para que despierte otra vez en ti los celos o los sentimientos. Si esta situación lo relacionamos lo que es en la parte económica, en el trabajo, en el proyecto, que una persona no te deje en paz, que una persona te provoca, mi querido Escorpio, ¿sabes qué me dicen, corazón? Me dicen que tú vas a tener una oportunidad de empezar un proyecto nuevo, un trabajo nuevo. Entonces, si no estás a gusto en ese lugar, si no estás bien en ese lugar, renuncia, cariño, porque hay algo bueno que te viene. O simplemente, cariño, empieza a tener situaciones para que ellos te echen. Así no pierdes lo que es el finiquito, corazón. La carta del emperador, organizado, liderazgo, estructura. Muy pronto las cosas se van a poner en orden. Muy pronto, cariño, vas a tomar ese carácter que tú tienes. En estos momentos quizás me dice Richard, estoy de los nervios. En estos momentos no sé qué hacer. Muy pronto vas a encontrar el control de tu vida. Porque la carta del emperador es una carta de fuerza. Es una carta de carácter, cariño. También de conflicto, ¿vale? Pero tú vas a saber llevar esta situación.
Lo que sí te dice la carta del emperador, cariño, tienes que disfrutar de los colores de la vida. Tienes que vivir más. Si te das cuenta, este personaje, en una de sus manos, tiene lo que es al planeta Tierra. Al costado hay una moneda de oro. Me está diciendo, cariño, que la abundancia te llega. Pero vive, disfruta, no te quedes aislado, solo, sola en tu casa. No le des el gusto a esa persona. Tienes que vivir, tienes que disfrutar. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. 2 grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra, o todo puede pasar. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver qué consejo te da las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Escucha, cariño, dice, piensa más en lo que quieres. La única razón por la que alguien no está viviendo la vida de sus sueños es porque está pensando más en lo que no quiere que en lo que quiere, corazón. La verdad es que si solo pensaras en lo que quieres, eso es todo lo que conseguirías, o conseguirás, ¿vale? Conseguirías, no puedo pronunciar yo. ¿Qué te dice con esto, Escorpio? Mira. Y esto yo lo veo cada día, Escorpio. Cada día cuando yo hago lo que es un super chat, cuando yo hago una consulta, siempre aparece la pregunta del millón. Richard, estoy saliendo con una persona y me gustaría saber si hay futuro. Ahí tú ya estás pensando mal. Estás vibrando mal. Tú estás enviando un mensaje al universo diciendo que tú no estás seguro, segura con esa persona. Y por lo tanto el universo dice, como no estás seguro, segura con esa persona, pues simplemente te lo quita, te lo arrebata, mi querido Escorpio. Se termina la relación. Pero es porque tú estás enviando ese mensaje al universo. En el trabajo, en el proyecto, Richard, voy a empezar un proyecto nuevo. ¿Tú crees que este proyecto sea buena idea? Tú ya estás dudando ya. Cuando tú empiezas algo, di, esto va a funcionar. Esto va a ser mi fortuna. Esto va a ser mi paz. Esa persona se va a casar conmigo. Tú tienes que afirmar tus pensamientos. El oráculo te lo dice, mira. Piensa más en lo que quieres. La única razón por la que alguien no está viviendo la vida de sus sueños es porque está pensando más en lo que no quiere que en lo que quiere. Estás pensando en las cosas negativas, cariño. La verdad es que si solo pensaras en lo que quieres, eso es todo lo que conseguirías, corazón. Tienes que pensar en las cosas positivas. Si recién estás empezando algo, ¿por qué te anticipas que eso no va a funcionar? ¿Por qué te anticipas que esa persona no es para ti? ¿O que ese negocio no va a dar dinero? ¿O que no vas a poder hacer ese viaje? ¿Por qué te anticipas, Escorpio? Tienes que pensar en positivo. Cuando tú piensas en positivo, mi querido Escorpio, no me digas cómo, pero el universo te pone en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, en el momento adecuado, para que ese gran deseo se cumpla. Aunque tú lo tomes como imposible, Escorpio, va a suceder si tú tienes fe. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot arcano.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale la carta del 6 de Pentáculos. Te viene muy pronto una época de abundancia. Y como dice en esa frase, siembra bien y vas a recibir cosas buenas. Siembra mal y vas a recibir cosas malas. Mira, Escorpio. Yo con esto no te quiero hacer cambiar tu manera de pensar, ¿vale? Porque al fin y al cabo puede ser que tú me digas, Richard, es mi esfuerzo y por lo tanto yo no tengo por qué estar regalando nada a nadie. Y se entiende, es tu esfuerzo. Cuando una persona, mi querido Escorpio, tiene buen corazón, cuando una persona comparte, tenlo por seguro que el universo te recompensa. Si tú en este momento me dices, Richard, yo tengo problemas económicos, me gustaría ganar más, me gustaría, yo que sé, comprarme esa casa, pero me falta dinero. Cuando tengas esa oportunidad de compartir, comparte, Escorpio. A una persona de la calle, a un mendigo, a una persona que necesita una colaboración. No es necesario que lo deas toda tu fortuna, todo tu sueldo. Al menos, cariño, con lo poco que tú tienes, pero compartir. Y vas a ver, mi querido Escorpio, que sucede la magia. Dios conoce nuestros corazones. Y Dios te recompensa. Y te lo digo por experiencia, Escorpio. Yo también, igual como tú, he pasado muchas necesidades económicas, pero siempre me ha gustado compartir. Y esto se me ha multiplicado, cariño, 10, 20 veces más. Te lo digo como consejo si tú en estos momentos estás teniendo apuros económicos, porque aquí esta carta hay un personaje que empieza a repartir riquezas. No te digo que te quites la comida de tu boca, no. Cuando tengas, seguro que en algún momento, un sol, un dólar, una barrita de pan, un kilito de arroz, seguro que vas a tener. Aunque en estos momentos no lo tengas, más adelante, Escorpio. La carta del 6 de Pentáculos también, mi querido Escorpio, siento que hay un personaje que quiere compartir algo contigo. Puede ser dinero, puede ser amistad, puede ser relación. Vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude. La carta de la reina de Pentáculos. Puede ser una mujer, puede ser una madre, puede ser una abuela, puede ser una persona de buen corazón. Especialmente las madres. Siento que una mujer mayor, si tú en este momento, mi querido Escorpio, tienes problemas económicos, va a aparecer una mujer que te va a ayudar económicamente o te va a hablar de un proyecto o te va a comentar que en algún lugar están buscando personal para trabajar. Pero es en base a una mujer. O si tú tienes una entrevista de trabajo, posiblemente la persona que te haga la entrevista o la persona que te va a hacer el contrato va a ser una mujer, mi querido Escorpio. No sé por qué siento, corazón, que el dinero te va a llegar. Entonces prepárate, cariño, prepárate. Ya ves que no todo es malo en esta vida, aunque te has topado con una persona que trata de causarte celos o simplemente de ponerte nervioso, nerviosa. No todo es malo en esta vida, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Hay un dicho que dice, cuando falta comida en la olla, se acaba el amor, cariño. Se acaba el amor. Empiezan los problemas. Tiene que estar todo equilibrado. Muchos de vosotros tienes problemas con tu pareja por la parte económica. A lo mejor tienen lo que es una deuda, te has quedado sin trabajo, tu pareja se ha quedado sin trabajo, o de repente, cariño, tu familia se ha quedado sin trabajo.
Pero recuerda que la abundancia te va a llegar. Es importante que vosotros estén vibrando bien. No permitas que esa energía negativa afecte la tranquilidad o la estabilidad de tu familia, cariño. Trata de pensar lo que es en positivo, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué mensaje más te quiere dar lo que es el cuenco de cuarzo. Veo la imagen, Escorpio, de un recién nacido. O tú vas a ser madre o padre, o ya estás. Ya va a ser ya. Vas a tener el parto, cariño. O una persona muy cercana va a tener el parto. Es en esta semana, o estás empezando ya. A lo mejor me dice Richard, estoy aquí ya esperando y estoy viendo lo que es tu signo. Puede ser, cariño. He visto la imagen, parece que fuera varoncito, pero puede ser mujer también, ¿vale? Mayormente las criaturas, los recién nacidos, todos parecen iguales, sinceramente es esto. Puede ser que sea varoncito, pero he visto una criatura con mucho pelo, ¿vale? Mucho pelo y bien robusto, sinceramente. Va a tener de repente algunos gramos de más de lo normal, ¿no? Pero es muy robusto. Puede ser que muchos de vosotros inclusive van a hacer lo que es el parto por cesárea. He visto eso también, mi querido Escorpio, ¿vale? O tú de repente eres una enfermera, un enfermero, un doctor, o estás dentro de ese rubro, Escorpio. Pero hay un nacimiento, hay un nacimiento en tu entorno, en tu casa, en tu hogar, tu familia. Hay un nacimiento. Hay un personaje, mi querido Escorpio, muy mayor, ¿vale? Inclusive tenía poco cabello ya, con canas. Blanco, entre blanco y negro, muy mayor. Es un varón Escorpio. Es como que tú estás sintiendo su energía. O lo estás soñando, o me dice Richard, veo su imagen en la pared, a veces pasa. Muy mayor, es muy mayor Escorpio. ¿Te quiere decir algo? No sé por qué me dice Julie, o Julius, o Julio, o Junior también. Me dice que lo cuides, Escorpio. Vamos a continuar, mi querido Escorpio. Hay una carretera, Escorpio, muy extensa, pero al costado hay como mucha vegetación, como arbustos verdes. Es como que tú de repente estás viajando en estos momentos, mira al costado, cualquiera de los dos costados, hay cosas verdes. Y muchos de ustedes van a pasar lo que es un túnel. Un túnel. Veo que estás pasando un túnel, cariño. Pero es muy curioso, ¿por qué me muestra esto? Dime, mi querido Escorpio, si tú de repente has perdido algún familiar en una carretera que está cerca al túnel. Y puede ser que uno de los causantes o una persona cerca del signo de Capricornio también. Si tú vas a conducir, mi querido Escorpio, tienes que ir con cuidado también, ¿vale? Está relacionado también con el signo de Capricornio. No sé por qué me dice mi bebé. Pero ¿por qué me enseñas esto? ¿Por qué? ¿Por qué me enseñas la imagen? Un Capricornio, un Tauro, alguien de elemento tierra. La inicial E, no sé qué tiene que ver para ti. Desde que pasó ese acontecimiento, mi querido Escorpio,
tú estás sintiendo, estás viendo que un ave canta cerca de casa o se posa. Es la energía de ellos. O hay un ser de luz que te quiere decir algo, un mensaje, Escorpio. Hay un mensaje, pero a mí me sorprende que me enseñe las carreteras. Me sorprende mucho, sinceramente, que me enseñe carreteras. Si vas a conducir, ve con cuidado. ¿Vale? Si estás cerca a un túnel, ve con cuidado, no aceleres. No aceleres, ve con cuidado, Escorpio. Corazón, vas a llegar a tu destino. Es esto, tarde, pero llegarás, pero no aceleres. Si tú de repente te vas de fiesta o algo, una persona sobrio, que no beba, eso es lo que te recomienda, pero ¿por qué? Es muy curioso, muy curioso. Me dice que tú estás lidiando con una persona que su debilidad es esto, beber, Escorpio. Beber, ya me entiendes, ¿no? Dice, dile por favor que se reconcilie y que le ayude. Algunos de ustedes inclusive se han separado de esa persona y es como que está pidiendo una reconciliación. Necesita que lo ayudes a ese personaje. Si te interesa que canalice más, me dices en los comentarios. Voy a sacar las características. Vamos a ver. Habla más, me ha dicho. Es curioso. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de piel blanca, cabello negro, largo. Es como que le hubieras dado tantas oportunidades y este personaje no deja algo que tiene, pero te pide que por favor continúes en su vida. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del sacerdote. Hay una persona muy delgada que tiene una sonrisa muy agradable. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, largo. Es como que este personaje ya no está en esta tierra. Estamos hablando de un padre o de una persona mayor de 40 años. O quizás 30, puede ser. Delgado, muy delgado, siempre estaba alegre. Inclusive puede ser que haya tenido tatuajes. Cabello largo, ¿vale? Por lo que yo veo, este personaje tenía una vida como muy bohemia también. Le gustaba de repente hacer turismo, hacer muchos viajes como de mochilero. ¿Por qué no? Algún día lo haré yo. La carta del mago me dice, muchos de ustedes están lidiando con un Aries o con una persona que está dentro del trabajo, tus estudios también, o proyecto. Son personas muy inteligentes. Algunos de ellos tienen lo que es tatuaje, pero no da la cara. Me dan a entender, mi querido Escorpio, como que tú me dices, Richard, siento que una persona muy especial te está haciendo algo. Tú sientes esto. Puede ser del signo Aries o otro signo también, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya me comentarás. Si quieres que canalice, me lo dices. No acostumbro a hacer esto lo que es en tu signo, pero sí lo hago en los demás signos. Te quiero. Suscríbete, cariño. Gracias.